Thank you to our panelists, and especially to Macarena Perez for such an enriching discussion on pensions and financial markets. Good morning, everyone. My name is Francisco Guzmán, and I am a director of the Chile Day. We will now turn our attention to the political landscape of our country. Chile is going through a decisive political moment. A new political cycle is beginning, and the country is debating reforms in pensions, taxations, security, and the institutional framework that has direct implication for growth, investment, and Chile's positioning in the world. In this panel, two senators representing different political coalitions will share their perspectives on the priorities, challenges, and opportunities ahead, and how Chile's political system can build the consensus needed to move the country forward. So please welcome our panelists, Mr. Javier Macaya, Senator of the Republic of Chile, Mrs. Paulina Bodanovich, Senator of the Republic of Chile, and Mr. Roberto Isakson, who will be the moderator from CADEM. Please, a warm applause for our panelists. ¿Dónde se van a sentar? A la izquierda, hijo. ¿A la izquierda? Entonces estoy a mi derecha, entonces, ¿no? Está muy bien. No sé dónde Entonces, ahí. Ya. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Ya está? Gracias por acompañarnos en este panel. Hoy día tengo la misión de moderar un panel de primer nivel para hablar de Chile en un momento particularmente exigente, tanto en lo político como en lo económico. Quiero presentarles a la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista e integrante también de la Comisión de Hacienda, y al senador Javier Macaya, de la UDI, y presidente también de dicha comisión. Senadores, lo que se dice en Nueva York se queda en Nueva York, así que aprovechemos esta oportunidad para conversar sin restricciones, y que el ministro de Hacienda creo que no ha llegado, así que podemos también ponerle un poquito más de pimienta. Déjenme partir con algo de contexto. Hace 58 días José Antonio Kast comenzó su gobierno luego de haber sido elegido con la votación más alta de la historia de nuestro país y con la aprobación más alta que registró un presidente en su primera semana desde el 2010, con un 57%. También lo hizo con las expectativas más altas sobre el futuro de nuestro país de los últimos 8 años. Pero en solo 2 meses han habido cambios importantes. En primer lugar, el alza del precio de los combustibles significó el fin de la luna de miel del presidente. Solo 3 semanas después de haber asumido, su nivel de aprobación ya había caído 10 puntos. Luego, las divisiones en torno al proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico, las dudas sobre si el Estado efectivamente tiene o no los recursos suficientes, el debate sobre los beneficios del crecimiento económico y la rebaja de impuestos, más la polémica por los recortes en gasto social, han llevado a que el presidente Kast tenga hoy día un 38% de aprobación y un 56% de desaprobación. El escenario es complejo, o el escenario más complejo es que ningún gobierno, desde el 2010 a la fecha, ha logrado volver a tener un saldo positivo en la relación aprobación-desaprobación después de perderlo. Para partir este panel, entonces, les propongo hacerlo de una manera distinta. Vamos a pasar por 4 bloques. Comenzaremos con un análisis sobre el gobierno, luego seguiremos con economía, el proyecto nacional de reconstrucción, para terminar con algunos temas de seguridad. Quiero entonces desafiar a los senadores a que por unos minutos abandonen su rol de políticos y respondan como ciudadanos frente a una encuesta. Un formato simple, tipo Plaza Pública CADEM, respuestas cortas, sin matices, aprueba, desaprueba, sí, no. Después de cada bloque, por supuesto, vamos a tener todo el espacio para poder explicar y profundizar su respuesta. Partamos por usted, senador Macaya. ¿Aprueba o desaprueba la forma en que el presidente Kast está conduciendo su gobierno? Apruebo. Senadora Bodanovich, ¿usted aprueba o desaprueba? Hola. No estaba preparado para esto. No, pues si no le mandé la buenos días. no estaba A mí no me pauteado. llegó ni una minuta. Ni una pauta, ni una pauta. Desapruebo, pero ya, démosle. Senador, ¿cuáles son las principales razones por las cuales usted aprueba la gestión del presidente Kast? A ver,
Primero agradecer la invitación a Chile de Llano. Es primera vez que estamos acá y este formato quizás también permite tener un poquito más de soltura respecto a algo que yo creo que se tiene que hacer cuando uno está fuera de Chile tratando de invitar a Chile, pues, de invitar a que nuestro país vuelva a ser un lugar donde el inversionista, las personas que siempre históricamente miraron a Chile como un país que era un faro en Latinoamérica, lo vuelva a ser. Y creo que para mí la razón principal tiene un poco que ver con eso, tiene que ver con que Chile vuelva a ponerse en el sitial que le corresponde en Latinoamérica, con las dos cosas más relevantes que le puso como promesa el presidente Kast a los chilenos, que son el crecimiento económico y la seguridad. En materia de crecimiento económico no tengo ninguna duda que tenemos un ministro de Hacienda y un gabinete y una propuesta que es bien atípica para lo que hemos conocido históricamente en Chile. O sea, no es el ministro de Hacienda clásico preocupado por la macroeconomía, por los foros internacionales, y a mí me da la impresión de que es una fórmula nueva que puede conseguir éxito en eso. Y por eso, o sea, un resumen bastante ejecutivo, pero a mí me da la impresión de que hay que jugar al gobierno por sus resultados. Estaba viendo una portada del 2014 que decía eso mismo el ministro Arenas: júguenme por mis resultados. Particularmente en ese caso, los resultados están ya a la vista. A mí me pasa un poco lo mismo, que para muchas personas 58 días son como 2 años o 3 años. Y este gobierno recién lleva menos de 2 meses, por lo tanto hay un camino muy largo por recorrer. Senadora Wadownicz, ¿cómo usted describiría estos 2 primeros meses del gobierno del presidente Kast? ¿Y qué expectativas tiene para lo que queda del 2026 al menos? Bueno, saludarlos a todos, a todas y agradecer también la posibilidad de estar acá. Habría sido bueno que estuviera el ministro de Hacienda. Creo que es necesario que nos escuchemos. Creo que es necesario el diálogo, pero el diálogo requiere que todos estemos disponibles al diálogo. Entonces, cuando se dice si uno aprueba o desaprueba en esos términos tan, digamos, binarios, claro, cuesta cuando uno no ha tenido posibilidad de conocer las propuestas. Es cierto, el presidente ganó con una alta aprobación, pero esa alta aprobación se está desvaneciendo. Ya va con un 55% más o menos en contra por la ciudadanía. El proyecto llamado Reconstrucción tiene el 51 y tanto en contra también. Entonces, y no es porque uno tenga que gobernar por las encuestas, quiero decirle con todo cariño, hay que liderar las encuestas. Pero sí hay que escuchar también a la gente y hay que escucharlos a todos. Y yo lo que siento es que aquí ha habido una imposición de una visión que efectivamente ganó la elección, nadie lo va a discutir, pero la democracia no es imponerle al resto, también es escuchar. Y cuando Chile fue exitoso fue porque todos tuvieron la capacidad de escucha, todos se quisieron sentar a una mesa entendiendo la dificultad del problema y no con una sola mirada. Y yo siento que hoy día pasa eso. Ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados efectivamente se aprobó en general el proyecto, la idea de legislar, pero se aprobó sin escuchar a todos los diputados. Se aprobó con una visión sesgada. No se ha escuchado a órganos técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo, que tienen que precisamente velar por la responsabilidad de las políticas fiscales y las recomendaciones que dio, digamos, el diagnóstico y las recomendaciones que dio el Consejo Fiscal Autónomo, nadie las ha escuchado. Entonces, es preocupante, creo yo, esa forma. Senador Macaya, ¿usted cómo ve la relación del gobierno con el Congreso? ¿Usted aprueba o desaprueba la manera en cómo el gobierno se ha relacionado con el Congreso? A ver, yo creo que los ministros que están a cargo de la relación con el Congreso están bien evaluados y son personas que además son ampliamente respetadas transversalmente, en el caso de García y Alvarado, que son las personas que están llevando adelante esa labor. A mí me pasa que a ver, cuando estamos en una discusión tan importante como es cómo Chile vuelve a crecer y cómo somos capaces de levantar nuestra economía, hay una necesaria conversación más profunda que se tiene que hacer. O sea, yo en eso tiendo a compartir con Paulina respecto acá de que hay un espacio de conversación adicional. No podemos estar dependiendo de un par de pañales o un par de puntos en temas de medicamentos, en el IVA. O sea, creo que tenemos hoy día un espacio y una necesaria conversación. Quizás es utópico pensar de que vamos a tener un gran acuerdo nacional, todos manitos arriba poniéndonos de acuerdo, pero si yo sí emplazo
a la oposición que yo considero la de los acuerdos, al Partido Socialista, al PPD, a la democracia cristiana, y excluyo un resultado que anticipo cuál va a ser con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Yo te firmo hoy de que esos sectores políticos van a votar en contra de cualquier cosa. O sea, de hecho, hay algunos incluso anticipan hoy día que van a presentar 1000 indicaciones para efectos de dilatar el trámite del proyecto, parecido a lo que hizo Jaime Naranjo. ¿Se acuerda Jaime Naranjo hablando 20 horas en el Congreso? Yo creo que lo que se espera hoy día de esta oposición, y particularmente en la conversación que tiene que tener con el gabinete político del gobierno, es capacidad de poner cosas arriba de la mesa. Yo no puedo estar de acuerdo con el Consejo Fiscal Autónomo hoy, si hasta hace 2 meses atrás lo criticaba o decía que no me parecía bien que nos pusieran reglas de austeridad fiscal, por ejemplo, en el reajuste del salario mínimo, a propósito de la reforma de pensiones, que también hicieron observaciones bien importantes del Consejo Fiscal Autónomo. A mí me parece que, a propósito de lo que dice la senadora, el Consejo Fiscal es una institución seria, sus observaciones tienen que ser atendidas, tienen que ser escuchadas, pero no puedo estar hoy de acuerdo cuando hace 3 meses atrás estuve en desacuerdo con la misma institución. Nos dio observaciones bien interesantes de atender que pueden mejorar el proyecto, particularmente en lo que significa el impacto del crédito, de la contratación de trabajadores, de cómo logramos que esta reforma que es tan importante para el futuro y el crecimiento de Chile pueda ser aprobada. Yo en eso, el emplazamiento, y yo espero que los acuerdos que nosotros logremos en el Senado, en lo que resta de la tramitación legislativa, esta izquierda democrática ponga arriba de la mesa más cosas que ir al Tribunal Constitucional, que dilatar, que pedir votaciones separadas. Simplemente, yo creo que hay argumentos y hay ideas arriba de la mesa. Algo hemos estado conversando fuera de micrófono y yo creo que el país está a la espera también de que las pongan encima. Senadora Banovich, ¿está la oposición de centro-izquierda o, como el senador Macaya dijo, la izquierda más democrática, ¿cierto?, disponible a negociar con el gobierno para llegar a un acuerdo en el Plan Nacional de Reconstrucción, en un contexto donde sí se pudo lograr el año pasado, como veíamos en el panel anterior, de la reforma de pensiones? ¿Es posible replicar esa lógica en este proyecto? Yo creo que primero hay que salir de la consigna y salir de la etiqueta, porque cuando uno le empieza a poner etiqueta a la gente y empieza a vetarla, también es un problema. Señalar que hay una oposición dialogante y otra no, yo creo que hay que atenernos a lo que es hoy día la realidad. Hoy día tenemos un gobierno que no dialoga, porque de la oposición todos hemos estado disponibles para el diálogo. Tú preguntabas antes cuál ha sido, si hay una buena evaluación o una buena relación del Congreso con el gobierno. Efectivamente, yo tengo el mayor respeto por el ministro Alvarado y por el ministro García Ruino, y tenemos una buena relación. Pero veo que hay ministros que gritonean a la gente, gritonean a los senadores, dicen que estamos todos locos, que las leyes son locuras, y tanto que la presidenta del Senado tuvo que hacer una representación formal de aquello al gobierno. Entonces, lo que a veces uno ve es que finalmente hay egos o intereses particulares que están trascendiendo al interés común, al interés del país. Y yo creo que para eso puede servir una instancia como esta, para que pongamos de verdad los intereses del país en el centro. Yo a lo mejor soy más optimista que Javier. No veo como una quimera la posibilidad de tener un gran acuerdo, pero un acuerdo de inversión, de crecimiento, de empleo, porque fíjense que aquí entre ustedes hay algunos que están en total desacuerdo con que se termine la franquicia Sense, por ejemplo. Porque ahí hay todo un ecosistema favorable que da empleos, además. Entre 13 y 20.000 empleos directos, 20.000 y 40.000 empleos indirectos. Es decir, estamos afectando no solo la capacitación, que de por sí es importante, y no me digan, por favor, que alguien puede tomar el celular y hacerse una autocapacitación por YouTube. Porque eso a lo mejor podrá servir para usar el ondulador de pelo, pero no para trabajadores. No, lo digo bien en serio. Porque de verdad eso es una falta de respeto. Y ese fue, lamentablemente, el ministro Quirós, que lo dijo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando se banaliza la política a ese nivel, es un problema. Profundicemos un poquito entonces sobre el Plan Nacional de Reconstrucción. Los chilenos se han mostrado divididos frente a este plan.
La mitad lo aprueba, la mitad lo desaprueba, está un poquito más alta ahora efectivamente la desaprobación, pero bien empatado. Es más, el 88% de los identificados con la derecha o la centroderecha apoya el plan, en cambio el 91% de los identificados con la izquierda o la centroizquierda lo rechaza. Las medidas que cuentan con mayor aprobación son aquellas que van directo a las personas, como el financiamiento de la reconstrucción, el subsidio al empleo, eliminar las contribuciones o el IVA a la vivienda. Aquellas que buscan más crecimiento e inversión generan más división, como la rebaja del impuesto de primera categoría o la invariabilidad tributaria. Senador Macaya, ¿usted está de acuerdo con esta estrategia que lleva adelante el gobierno de presentar todo este paquete junto o habría visto las medidas por separado? ¿Cómo ha visto la estrategia legislativa de esta ley miscelánea? Yo creo que la señal de presentar un paquete amplio y así de misceláneo, diverso, es una señal de que el crecimiento se está tomando en serio, de que no tenemos tiempo que perder y que esperar, porque además hay una ventana que yo creo que es muy virtuosa y que hay que ser capaces de aprovechar. Llegamos, no sé, 8 años donde hemos tenido procesos electorales. Desde el 2019 en adelante hemos tenido procesos electorales más de uno al año. O sea, hoy no tenemos elecciones hasta el 2028 y yo creo que en general no necesariamente lo más popular es lo que en el largo o mediano plazo genera impacto positivo y cambios que en el fondo sean capaces de cambiarle la vida a las personas. Ejemplos de políticas públicas legisladas al calor de las encuestas tenemos muchos. Probablemente el más paradigmático en el caso reciente, el tema de la aprobación de los retiros de los fondos de pensiones. Eso fue a propósito de todo el vértigo que había en ese tiempo de elecciones. Y creo que el hecho de que Chile hoy día no enfrente un proceso electoral hasta el 2028 permite una ventana de tiempo que es muy corta, y en eso, claro, se reclama que el gobierno está apurado, que está legislando, entre comillas, a mata caballos, pero yo creo que nuestra ventana se acaba el 2027. Yo creo que nosotros no tenemos más tiempo que el 2026 para ser capaces de, en este caso, tú mencionas el tema de las contribuciones, quizás es súper popular, pero no es lo que va a cambiar el escenario económico de Chile. O sea, yo creo que es un tema importante para mucha gente, fue levantado como una bandera importante por parte del presidente Kast, hay una compensación necesaria que hacer en los gobiernos locales, pero acá mucho más relevante es la reintegración tributaria, la rebaja del impuesto corporativo, o sea, reversar un camino que partió el 2014 que hizo que Chile bajara de 28% del PIB de la inversión a 21% que tenemos hoy día. O sea, en el fondo, los números están. Chile creció hasta el 2014 un promedio desde el 1990 al 5%. Hoy día estamos creciendo y las proyecciones más optimistas te muestran que vamos a crecer al 2%. O sea, necesitamos hacer un cambio. Y para que ese cambio se note, yo te decía, tenemos un ministro de Hacienda bien atípico. No es el señor de los foros internacionales, es una persona que conoce los fierros de Chile. Y cuando digo los fierros, la industria, el tema de la permisología, las trabas burocráticas que hay hoy día para ser capaces de sacar adelante negocios, generar empleo. Y yo le tengo fe a esa fórmula, fíjate, le tengo fe porque creo que hay una manera de abordar la discusión de crecimiento económico diferente. Pero no vamos a tener mucho más tiempo. Yo creo que es este año. Por eso, más que un emplazamiento, un llamado, yo digo, ojalá pudiésemos tener un acuerdo lo más amplio posible, pero si eso no se da, yo de alguna manera lo anticipo, yo creo que los votos están. ¿Es una mala noticia no hacer un acuerdo tan amplio en la Cámara de Diputados y en el Senado? Probablemente sea una mala noticia porque los cambios tributarios en Chile a los que nos hemos acostumbrado en los últimos 15 años, cada 4 años estamos haciendo cambios tributarios, cambia un gobierno y eso no es certeza jurídica, evidentemente no lo es. Pero acá tenemos que ser capaces de marcar un punto de inflexión y haciendo más de lo mismo, la receta que se ha propuesto, más gasto público, impuestos más altos, supuestamente con la capacidad de recaudar más que no se ha cumplido. Chile no lo ha logrado y Chile tiene que volver a recorrer una ruta que trazó desde el año 1986 hasta el año 2010, 2013 más o menos, que después vino las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet. Júguenme por sus resultados, decía Alberto Arena, los resultados han sido malos.
Senadora, ¿cómo evalúa usted la estrategia legislativa que ha tenido el gobierno para presentar este proyecto? ¿Usted está de acuerdo que se haya presentado todo junto? La oposición ha insistido en algunos casos en que era mejor hacerlo por separado. Y déjame agregarle una pregunta. Hoy día en el diario El Mercurio aparece declaraciones de de economistas asociados o que participaron de manera activa en el diseño de la reforma tributaria del Siendo mea 2014. culpa. Hicieron Una especie de mea culpa. una especie de mea culpa sobre los efectos que habían subestimado los efectos en el crecimiento económico de la reforma. Chile estaba creciendo al 5%, desde el 2014 hasta el 2025 hemos crecido al 2%. Se lo pregunto a propósito de esta idea de a quién beneficia realmente rebajar impuestos y si es que eso podría ser un camino para volver a generar crecimiento económico en Chile. Yo vuelvo al tema del Consejo Fiscal Autónomo, porque creo que, aunque Javier diga que algunos se han vuelto, yo al menos en lo personal nunca he tenido dos opiniones sobre el punto. Y lo otro, el propio presidente de la Comisión de Hacienda hace un año atrás tuiteaba que frente a las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo no se podía seguir avanzando en la reforma previsional. Entonces, el mismo que hoy día no escucha al Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, hay gente que está de los dos lados a veces, pero... Es de la Cámara de Diputados, para que aclare ese Sí, no usted, no usted, presidente. Porque yo fui Sí, no me partidario de la acuerdo reforma nunca previsional. más un proyecto Sí, mío en tabla, sí, nunca sí, más. está bien. Pero la verdad es que yo creo que la urgencia, que puede ser común, que todos pensemos que es urgente hacer cambios, medidas y tomar esta iniciativa, hace que no se considere la gravedad de las propuestas y que cuando tú hablabas de qué relación o cómo nos ve el gobierno al Congreso, yo creo que el Congreso para el gobierno, el Congreso es un problema. Hoy día él lo ve como un problema, lo ve como un obstáculo a salvar. Y por lo tanto la estrategia es avanzar, digamos, saltar la etapa y llegar y arrasar y no escuchar. Y yo creo que es una mala estrategia, porque el Congreso es un poder colegislador. Es obligatorio escuchar a la gente, a quienes fuimos elegidos dentro de la variedad que existe. ¿Por qué? Porque miren, ¿cómo va a ser posible que nosotros avancemos así tan rápido sobre un proyecto que el Consejo Fiscal Autónomo dice que genera un riesgo para el país? Así, dice, genera riesgos que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, ¿será correcto que avancemos tan rápido con esto? Entonces, no es que uno quiera ser obstruccionista, ni andar poniendo problemas, ni encontrando todo malo, si tenemos clara la correlación de fuerza. Pero lo que también tenemos claro es que deberíamos ser todos responsables de esto. Y para ser responsables todos deberíamos ser escuchados y tener una opinión. Y ojalá esa opinión sea considerada, porque todos representamos distintos sectores de la sociedad y distintas visiones. Cuando las cosas se hacen con una sola visión, yo creo que es un problema. Entonces nosotros, ¿por qué hemos criticado que este proyecto se haga así? Y que además se le rotule de reconstrucción, más allá de la idea de legislar, de la constitucionalidad y todo eso, que son temas de forma, aquí hay un tema de fondo. ¿La reconstrucción es urgente? Sí. ¿Hay medidas para la reconstrucción? 5. ¿Cuáles son el verdadero corazón de esto? La reforma tributaria. ¿Y eso es necesario discutirlo? Claro que es necesario, probablemente. Pero discutámoslo entre todos y busquemos soluciones entre todos. Y si el gobierno, senadora, decidiera adaptarse en el Congreso, bajar algo el ritmo, abrir la conversación sobre la posibilidad de rebajar impuestos, ¿la oposición estaría de acuerdo a apoyar un proyecto que permita rebajar impuestos? ¿O porque han sido bien críticos diciendo que esto beneficia solamente a los más ricos? Es que en los términos que está planteado, evidentemente para nosotros no es posible apoyar un proyecto de esta naturaleza. Y lo hemos dicho en todos los tonos y en todas las instancias. Ahora, tuvimos una reunión hace 2 días, todos los presidentes de partidos de la oposición, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, y todos estamos de acuerdo en que el proyecto podemos conversar, dialogar en la medida que se tomen en consideración ciertos aspectos que se han planteado. La propia Democracia Cristiana llevó una propuesta ya. Nosotros estamos en condiciones también de hacer propuestas importantes, pero eso requiere no solamente que, de hecho, nosotros como Partido Socialista le hicimos una propuesta al propio presidente, que nunca fue contestada, y tampoco las que han presentado los ministros, de manera tal que uno dice hasta qué grado hay una voluntad real de escuchar o seguir viendo que el Congreso es una valla que hay que saltar y llegar a la meta rápidamente.
Senador Macaya, la senadora Bodanovich lo planteó, efectivamente el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Fiscal Autónomo han planteado que este proyecto, como está, tiene riesgo en la medida en que podría generar déficit fiscal que el crecimiento económico en el largo plazo no es capaz de financiar. ¿Usted cree que es necesario agregar conceptos que ayuden a compensar la rebaja del impuesto de primera categoría o está cómodo como está el proyecto actualmente? A ver, la caja, el Estado de Chile, la plata del Estado de Chile y que particularmente la situación macroeconómica que canaliza el Consejo Fiscal Autónomo es de una ductilidad política según el momento que a mí me impresiona. Fíjate que el año pasado cuando estábamos discutiendo la ley de reajuste del sector público y también en paralelo la ley de presupuesto, nosotros reclamamos mucho, y lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo también en ese momento, que no había provisión para lo que iba a significar el reajuste del sector público. Cuento muy corto, eso terminó significando en la ley de reajuste del sector público como 1.200, 1.300 millones de dólares más que no estaban considerados. Hicimos una denuncia, le reclamamos al ministro Grau en ese momento. Y fuimos muy, en el fondo, afines y transmitimos nuestra opinión muy favorable a lo que estaba diciendo el Consejo Fiscal Autónomo, que estábamos en presencia del tercer incumplimiento de la regla fiscal consecutivo, que eso no había pasado nunca desde que existe la regla fiscal en Chile. Fíjate que hace 3 semanas atrás se dio la discusión probablemente política más relevante en materia de gasto público este año, que pasó bien colado, donde un sector del país, incluso parte de mi propio sector, hubo varias personas de mi sector que dicen que no hubiesen aplicado el alza de la benzina como se aplicó. Lo dijo el otro día Pablo Longueira, que no se debería haber hecho. Pero fíjate que ahí tú tienes inmediatamente un ahorro, entre comillas, que tiene que ser bien focalizado el gasto público en las necesidades que realmente tiene el país, de más de 1.000 millones de dólares, o casi 1.000 millones de dólares. JP Morgan lo calculó en 900 millones de dólares. Hoy tenemos la discusión respecto de que si este proyecto podría ser deficitario en 1.400, 1.500 millones de dólares. Hay una medida en particular que también ha sido de las más... O sea, si nosotros aplicáramos hoy, por ejemplo, un reestudio del tema de la franquicia tributaria del CENSE, que significa como 300 millones de dólares, si eso se rechaza, como probablemente se va a rechazar en la Cámara de Diputados, yo anticipo que esa discusión se viene bien difícil, le aumentamos inmediatamente 300 millones de dólares más al informe financiero de este proyecto. ¿Hay maneras de compensar en el mismo proyecto? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede reestudiar el tema del crédito tributario para las empresas en la contratación y en el stock de trabajadores. Yo creo que se pueden estudiar fórmulas, pero yo políticamente, aquí está una discusión más política, lo que le pido a la oposición es que pongan fórmulas arriba de la mesa. Yo creo que ideas pueden tener, pero amenazar con el Tribunal Constitucional hace un par de semanas, decir en la monserga de que este proyecto solamente beneficia a los más ricos, o quién sé yo, decir que hoy día se van a presentar 2.000 indicaciones, me parece que no es la manera. Yo creo que tenemos fórmulas diferentes, porque los mismos que nos estaban diciendo hace 3 semanas de que era un abuso contra el país el tema de la eliminación del MEPCO, hoy día la vecina esta semana bajó un poquito, bueno, no se dan cuenta de que eso significa quizá 1/3 del financiamiento de este mismo proyecto. O sea, ahí hay plata. Y creo que el ministro de Hacienda, como muy pocas otras personas en la historia reciente de Chile, ha puesto con excesivo celo el ojo en algo que el Consejo Fiscal Autónomo siempre tiene una mirada más proclive a la subestimación de ingresos. Yo creo que acá nosotros hemos subestimado o hemos mal ponderado los gastos del Estado, y en materia de licencias médicas, en materia de gasto público que el ministro ha definido como fraude social. Yo creo que hay un espacio gigante todavía, y yo pienso que se va a llegar a una meta bastante cercana a las aspiraciones que tenía en materia de reducción del gasto público el ministro de Hacienda, y que esa otra patita muy importante que no necesariamente tiene que ver con la subestimación de los ingresos tributarios. El senador Macaya, senadora Bodanovich, acá plantear esta idea de que le gustaría ver a la oposición planteando alternativas, caminos para poder llegar a un gran acuerdo en torno a esta reforma. Si es que el gobierno considera las formas de compensar efectivamente la rebaja de impuestos, ¿estarían de acuerdo a sentarse a negociar un proyecto que permita la rebaja de impuestos, invariabilidad tributaria, y probar un mecanismo probablemente distinto para que Chile pueda volver a crecer no a tasas del 2, sino que del 3, 4%? Yo creo que nosotros siempre hemos estado abiertos a esa conversación.
pero cuando, insisto, se presenta el proyecto, que nadie lo conoce, yo no sé si ustedes lo conocían, parece que sí, porque se Poquito, sí, demoraron como habían 15 algunos días, titulares. Habían la algunos UDI no está de titulares. acuerdo. Sí, sí, sí. Así que ahí lo conocieron, pero primero lo conocía una parte nomás, bien secreta. Pero ahora todos lo conocemos. Ahora, claro, no, pero después ya no les quedó otra. Entonces, pero de verdad, si nosotros, por eso yo digo, sin consigna, sin, Cinco, sí. sin estar permanentemente en esta pugna, claro, nosotros tenemos, aquí, no sé su nombre, pero usted puso, ¿cuál? Andrés. Dijo, al final de su presentación dijo, el tema de las pensiones, sin ideología, algo así, dijo, sin ideología. No, y dijo que había sido buena la reforma de pensiones también, Sí, cosa que... pero dijo, como que sin en algún- ideología, pensando como objetivo que las pensiones sean las mejores pensiones Así es. para los chilenos y chilenas. Entonces, eso que dijo él, yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos que pensar qué es lo mejor para todos, ¿ah? No para un sector versus otro, porque este no es una pugna entre distintas personas. No, Chile lo hacemos todos. Los trabajadores son importantes y en esta discusión no puede estar tampoco ausente el tema, por ejemplo, de la salacuna universal. Nosotros podemos estar De acuerdo. disponibles para esto, sí, pero también tenemos que, digamos, pregar porque esa salacuna universal que sí puede darle trabajo a más de 80.000 mujeres hoy día, llegando a 230.000 personas en total. Bueno, eso también es muy importante. Entonces, para nosotros esto es relevante en la medida también que se considere la tasa de desempleo femenino, que tenemos que es muy grande, sobre todo después de la pandemia, y temas de esa naturaleza. Entonces, yo creo que si salimos un poquito de esta pelea mediática y nos ponemos manos a la obra, con el trabajo nosotros lo hicimos, Javier, lo hicimos... En la reforma de pensiones. Y lo hicimos antes, En otro proceso en el que proceso se- constitucional, en el segundo proceso constitucional. Lo hemos visto. Fuimos capaces de construir bases que iban desde la UDI hasta el Partido Comunista. Entonces, yo no es que sea optimista, yo creo que cuando uno pone los intereses del país, pero de todo el país, considerando la realidad de la gran, yo tengo mi región, es una región agrícola igual que la de Javier, bueno, de la industria agrícola es importante, pero también es importante la pequeña agricultura. Hoy día tenemos 440 remolacheros, que el único poder comprador que existe en Chile, que Llanza le dijo, no le vamos a comprar remolacha. Y esas 440 personas, agricultores de Biobío, de Ñuble y del Maule, ¿no son importantes en el país? Esas 440 familias, de las cuales derivarán muchas más, porque cada uno de esos productores también tiene otro, ¿no son importantes en el país? Entonces, ¿por qué no nos sentamos y conversamos de verdad? Senador Macaya, la senadora Bonovich ha planteado esta tensión que existe hoy día con el gobierno. El ministro de Hacienda declaró hace, no sé si ayer o antes de ayer, que si se llegara a rechazar el proyecto en el Congreso no era tan importante porque existe la vía del decreto. ¿A usted le gusta esa fórmula alternativa o preferiría que efectivamente se logre llegar a un acuerdo en el Congreso, que además sea un acuerdo amplio y que le permita dar sustentabilidad a una reforma? Porque si no, en 4 años más puede llegar otro gobierno y vamos de vuelta, ¿no? Vamos a tener que preguntarle, porque en serio dijo que no era tan Sí. importante. De eso digo. Yo si es que lo dijo, no vi la declaración, discrepo profundamente. O sea, yo creo que no tiene sustento que temas tan relevantes como los impuestos corporativos, la reintegración tributaria, la invariabilidad tributaria, en materias ambientales quizás hay ciertas cosas que se pueden hacer vía decreto en materias inmobiliarias, pero acá creo que y por eso es muy interesante tu pregunta respecto acá, que si fue oportuno hacerlo todo en un solo proyecto. Yo creo que sí, yo creo que es una señal, el proyecto integralmente es una señal, se apruebe por una gran mayoría del Congreso o se apruebe por un par de votos marginales, que no sería el mejor escenario, pero que yo creo que ese escenario base está. A mí sí me llama la atención, Roberto, más allá de la declaración esta del ministro, que hoy día me parece muy interesante que la senadora Bodanovich ponga el tema de la salacuna, porque yo creo que es un tema que, si uno lo compara numéricamente con este proyecto, es bastante probable que una cuestión que habla de la posibilidad de incorporar más mujeres al mundo laboral. Hoy día con una tasa de cesantía cercana al 8% y casi los 2 dígitos en materia de mujeres, por lo menos en mi región es arriba del 10%. Yo sé que en la región del Maule el desempleo femenino es uno de los temas, y este tema salacuna no me parece. Bueno, pongan ideas como esa
arriba de la mesa. Yo no he visto muchas. Yo no he visto una izquierda diciendo, oye, lleguemos a un gran pacto tributario como el Chile de los 90. Sí, lamentablemente, el 2014, de verdad, en los supuestos de crecimiento económico, que si Chile hubiese seguido la misma curva que tenía de crecimiento durante 25 años, en vez de tener 17.000 dólares per cápita del PIB por persona de ingreso, tendríamos 24.000. Eso significaría que el gasto público en materia social tendría que ser menor. Eso significaría que la recaudación tributaria, hay algunos que calculan de casi 100.000 millones de dólares más durante todo el periodo de recaudación. Eso harto más que el potencial déficit que dice la izquierda que tiene que ser compensado por esta reforma. Y además yo me quedo con un mensaje que ha pasado bien colado del informe del Consejo Fiscal Autónomo. Ellos dicen que esto se podría estabilizar al 2030. ¿Dónde firmo? O sea, ¿dónde firmo? Pues, si la curva empieza a ascender y somos capaces de que Chile empiece a ser capaz de reducir la pobreza, ¿qué es lo que hicimos? Si es un camino que Chile ya recorrió, es una fórmula que conocimos, que tiene que ver con respeto a las reglas del juego, que tiene que ver con el fomento a la inversión y a la creación de empleo. Y de verdad, Roberto, a mí lo que espero en este momento, más allá de la consigna y de lo rico y de que esto tiene que ver con que están pasando aplanadora, que son cosas que ustedes van a ver siempre en el debate político, yo creo que hay una oportunidad, hay paneles técnicos, hay perfiles en la ex concertación, en la izquierda, que yo encuentro muy valioso lo que hizo ayer Andrea Repeto y Mico. O sea, que es decir, nos equivocamos en las proyecciones, pensamos que haciendo esta reforma tributaria íbamos a seguir creciendo igual, pensábamos que teníamos la plata de la abuelita para seguir gastando en el futuro, que nuestros ahorros y nuestros fondos soberanos iban a estar ahí para siempre. Eso no ocurrió. Bueno, veamos de qué manera, con una fórmula que se analogue más a lo que hizo Chile en los 90, con respeto a las reglas del juego, pero sobre todo con un incentivo muy claro al crecimiento económico, a la inversión y a la generación de empleo. Si Chile logró con esa fórmula pasar de un 40% de pobreza a menos de un 10% de pobreza, y ese es el camino que hay que seguir recorriendo. Oye, qué pena que no esté el ministro de Hacienda aquí, porque de verdad... Le vamos a mandar el video. No, o sea, yo creo que alguien le va a decir igual. Porque mira, ¿para qué vamos a esperar de años? Sí va a para llegar, que sí va a lleguen llegar. otros a decir, pucha, nos equivocamos hace 12 No, años. pues no puede pasar eso. Entonces, los que se equivocaron ahora, que reconozcan. Mire, la soberbia es un pecado capital. La Pero bien que lo ha reconocido Mico y humildad Andrea, sí. es la virtud. Entonces, humildemente, los que se equivocaron en este diagnóstico, que está asentado ya por el FMI, el Banco Central también ha dicho cosas, el Consejo Fiscal Autónomo. O sea, no puede ser que todos digan que la cosa va para un lado y que el gobierno insista que va bien. Entonces, humildemente, yo les pido humildemente a todos los que hicieron este diagnóstico donde se ¿cómo se llama? Se pone todo el tema en el crecimiento económico, incluso como fuente de financiamiento de esto. Y todo esto, todos saben que no es correcto. Entonces, hagamos stop, hagamos una pausa. ¿Para qué tenemos que seguir persistiendo en la equivocación? Entonces, no esperemos 10 años, 12 años, no. Hagamos un trabajo que es técnico, pero que también es político, que es poner todos los temas sobre la mesa. El tema de la capacitación, el tema de las mujeres, el crecimiento, el tema de los permisos sectoriales. Nosotros avanzamos ya en el Congreso el año anterior. Sí. ¿Es total? ¿Es suficiente eso? Probablemente no. Pero ¿podemos caer a la desregulación total? Tampoco, porque eso da malos resultados. Entonces, yo creo que si logramos de verdad convencernos de que este es un tema país y que hay que abordarlo con esa visión, no la visión de la izquierda, de la derecha, del gobierno o de la oposición, sino tratando de mejorar un proyecto, pero para eso, y con esto ya no voy a citar nunca más al Consejo Fiscal Autónomo, se lo juro. Lo deberíamos haber citado para la encina. Deberían haber venido ellos mejor. Sí. No, ellos decían, se requiere un diagnóstico común para un tema como este y soluciones que sean conversadas con el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, cuando tú dices que el ministro dice, bueno, si nos va mal, igual tenemos los decretos, eso devela un desprecio por la institucionalidad. Y yo creo que nosotros tenemos que respetar nuestra institucionalidad.
porque no hemos dado a lo largo de la existencia republicana una institucionalidad que puede ser perfectible, por cierto, pero eso es lo que finalmente da certezas. Y eso es lo que necesitamos todos. Lo necesitan los empresarios, lo necesitan los inversionistas y lo necesita la gente. Porque cuando a la gente le dicen que esta apretada de cinturón va a significar que no van a tener la PGU, que no van a tener la gratuidad, no digo que sea verdad, Sí. pero es lo que queda instalado, producto de que se filtró la carta de amor y todas estas cosas que han pasado en estos días, ¿ya? Entonces, bueno, cuando pasa eso, la gente empieza ya no solo a tener temor de la calle, de que los asalten, de que les van a hacer el portonazo, también empiezan a tener temor de que no van a poder cumplir con sus expectativas de vida, de que sus hijos van a ir a la universidad, de que van a ser más que ellos. Y eso es lo que hoy día nos tiene que mover a todos. Hay un 43% de la gente, de acuerdo, no sé si a tu encuesta, seguramente. Si es buena nuestra. es tuya, que dice que no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo hacemos que en nuestro país a todos les vaya mejor? Y que haya esa certeza. Entonces, la certeza que requieren los inversionistas, por cierto que es necesaria. Yo soy abogada y soy defensora de la institucionalidad. Entonces, cuando el ministro de Hacienda dice algo así, es grave. Señor Macaya, el alza del precio de los combustibles provocó un cambio en las prioridades de los chilenos. Por primera vez después de 6 años, la economía supera la delincuencia como la primera prioridad. Al mismo tiempo, después del alza de los combustibles, el 83% ha declarado un impacto muy alto en su calidad de vida, el 60% considera que era una medida evitable, el 72% habría preferido que fuera gradual y solo el 8% cree que el Estado enfrenta una situación fiscal crítica. Esta amenaza de recorte de gasto social se ha instalado en la opinión pública y generó un cambio efectivamente en los niveles de desaprobación del presidente que subieron cuando se instala este debate. ¿Usted ve posible recortar 6.000 millones de dólares sin tocar el gasto social? Voy a ver, tanto Paulina como yo conocemos harto el Estado. Y de hecho anoche en una conversación hablábamos del espacio todavía de control a corrupción, a situaciones que hemos conocido en el pasado reciente en Chile, en municipios, en gobiernos regionales, lo que pasó con el tema del caso convenio en su momento, y ahí yo creo que Chile todavía tiene un espacio mayor de control. Pero a mí me pasa, yo por eso te comentaba que tenemos un ministro de Hacienda típico, porque efectivamente una decisión dura como el tema del combustible es súper impopular. Se asume la impopularidad, se sabe, quizás es una decisión que no se podría tomar en un año electoral. O sea, evidentemente no se podría tomar, y así como muchas otras cosas que por eso yo creo que hay un espacio de mirada más larga, no me encanta esa campaña no más cortoplacismo, porque Chile se ha acostumbrado, y particularmente el sector político de izquierda y derecha hemos sido bien cortoplacistas y siempre estamos pensando en la siguiente elección más que en la siguiente generación. Y desde esa perspectiva yo no tengo ninguna duda de que hay un espacio no sé si son los 6.000 y es una meta ambiciosa, pero cercano a eso. Cuando yo veo dualidad de funciones en el sector público, cuando veo el escaso uso de la tecnología de la inteligencia artificial, cuando yo veo que hay deudores del CAE que ganan más de 5 millones de pesos y que les dicen ahora que los van a perseguir judicialmente y empiezan a pagar y se empiezan a movilizar, cuando yo veo lo que hizo la Contralora General de la República con el tema de las licencias médicas, que es súper cuantificable, estamos hablando de varios cientos de millones de dólares que no solamente para el Estado de Chile, sino que también para las instituciones previsionales que han visto mejorar su situación financiera solamente con control. Yo creo que sí se puede, o sea, ¿para qué decir casos escandalosos? No sé, el financiamiento de festivales de cine pornográfico. O sea, el Estado de Chile es una máquina demasiado grande, pero también demasiado oxidada. Yo no estoy diciendo que tengamos que tener menos gasto público, pero sin lugar a dudas tiene que ser más eficiente. Acá la amenaza de que se cortan las raciones de alimentos de los niños para la JUNAEP o la cuestión de la PGU, para mí son absolutamente inverosímiles y son parte de una campaña del terror que muestran un ministro con una guillotina ahí cortando gasto público sin discernimiento y sin control. Yo creo que eso no va a ocurrir, estoy convencido, y además acá mismo ambos senadores de la Comisión de Hacienda somos la principal garantía de que ese gasto público y ese gasto social no se recorta, sino que obviamente, y en eso no tengo ninguna duda, que desde la perspectiva de mejorar, modernizar el gasto público del Estado, tenemos que estar disponibles. Hoy día tenemos
asociaciones de funcionarios públicos con mucho respeto y cariño que se están oponiendo a una reforma del ministro Marcel en materia de licencias médicas. Los funcionarios públicos de Chile hoy día son los únicos privilegiados que se les paga a todo evento la licencia médica sin carencia. El ministro Marcel fue súper valiente, yo lo quiero reconocer acá, presentó una reforma hace un par de años atrás, 1 año y medio, con la oposición de la ANEF, está ahí durmiendo la reforma. Yo ojalá que así con el impulso que lo presentó el ministro Marcel hace un par de años seamos capaces de sacarla adelante, porque el empleo público, con la estabilidad funcionaria, con pocos incentivos para crecer remuneracionalmente, pero pocos castigos y una inamovilidad funcionaria, probablemente es la otra gran discusión que tiene Chile en materia de eficiencia del gasto público que lamentablemente no hemos dado. O sea, yo creo que, por eso si tú me preguntas si hay espacio, sí hay espacio y tiene que estar más, por eso la compensación más importante viene por ahí, por la vía del gasto. Y el mejor ejemplo está en lo que se hizo con el MEPCO. Impopular, pero son $1.000 millones. Es la mitad casi del déficit que algunos plantean que puede tener la reforma. O sea, y si le hubiésemos hecho caso a los que decían que esto no había que recortarlo, claro, el déficit sería mayor. Así que en el fondo, si por eso la plata del Estado es fungible, pues tú donde ahorras en un momento puedes ser capaz de invertir en gasto social en otro momento esos mismos recursos. Senadora Huevanich, ¿usted cree que es deseable y es posible que el Estado pueda efectivamente ser más eficiente y recortar cerca o acercarse a los 6.000 millones sin tocar efectivamente el gasto social? Y déjeme agregar una pregunta, porque el senador Macaya ha insistido que este gobierno y el ministro de manera típica han sido valientes y responsables al haber tomado la decisión de la... E impopular, asumiendo la impopularidad. Asumiendo que es impopular. ¿Usted está de acuerdo con eso o había otro camino posible? A ver, dos cosas. Primero quiero el video de lo que dijo Macaya. ¿Cuál Porque de dijo todos? que él era garante de que no iba a haber recortes al gasto social. Así es, vamos a estar Ya, ahí en la así Comisión que de Hacienda para... corre video. No se Ya. recorta ni la PGU ni los alimentos para los niños, no vamos a hacer nada. Amamos de eso. PGU. Vamos, Ya, vamos. Si creo algunos se que- enojaron con nosotros ahí cuando Sí, acá por cuando eso te aprobamos la digo, ya, reforma de me cagáis pensiones. así, así que, porque, sí. juégatela, Sí, vamos. ya. Yo creo que a todos nos tiene que preocupar que haya recorte del gasto social, porque la eficiencia no puede ser a costa de los derechos de las personas. Nosotros hemos tenido reformas tributarias desde el año 90 en adelante. Esas reformas tributarias, en el caso del presidente Elwin, del 10 al 15, para sacar a Chile de la extrema pobreza. Lagos del 15 al 17. ¿Para qué? Para financiar obras públicas, para financiar el auge. Fíjense, algo que hoy día la gente da por sentado, que van al consultorio y les dan remedio o tienen una enfermedad grave y es cubierta. Eso es el GES, que son garantías explícitas de salud. Eso es de la época del presidente Lagos. El presidente Piñera también tuvo que hacer una reforma, entre otras cosas, por la reconstrucción post-terremoto. La presidenta Bachelet la hace por el tema educación. Entonces, siempre ha habido una justificación en estas reformas tributarias para costear derechos de las personas. Entonces, la última reforma se cuestiona por sus efectos, por esta autocrítica que se puede hacer, que yo creo que es legítima, y por eso yo insisto, nosotros hoy día tenemos una oportunidad, porque este gobierno está comenzando, porque quedan 3 años sin elecciones, y eso es algo que nosotros que éramos presidentes del Nos partido tocó a cada los dos, rato nosotros. pasamos Y en a los elecciones. encuestadores también. Entonces, No, primera vuelta. segunda claro, vuelta. entonces, al final, Sí, sí. la política pública, esa política pública que uno quiere proyectar, que uno quiere que, por ejemplo, una reforma tributaria, más allá de si la invariabilidad queda en la ley y si eso se puede hacer, no hacer, si es constitucional, si el artículo 4 y todo eso, es bueno que tengamos una decisión compartida como país en el largo plazo sobre esto. Yo creo que sí. Y eso es por lo que nos deberíamos jugar todos. Entonces, puede que haya algunos que van a preferir La consigna. la consigna o la cosa más corta. Pero yo creo que vale la pena dar la pelea, vale la pena jugársela por un proyecto que nos dé esperanza a todo Chile, esperanza de largo plazo. Entonces, y no a costa de algunos, porque finalmente cuando se habla del recorte, está bien, seamos eficientes en lo que se puede ser eficiente, pero hoy día el tema del MEPCO, que tú también lo preguntabas, mire, no está afectada solo la gente, los municipios, los carabineros, la Armada. En mi región tenemos la Directemar que tiene la pesca artesanal, hacer las rondas en lancha, no tienen plata para combustible. O sea, la misma plata, como dice Javier, es fungible. Lo que era esto, hoy día es estos litros de benzina.
de combustible. Entonces, hay menos seguridad hoy día. Yo se lo dije al ministro Quiroga y al ministro de Defensa y en una sesión en el Congreso. Entonces, las cosas hay que verlas de verdad en todos sus efectos y no solamente con los números y con la planilla, porque puede ser que el ministro tenga una experiencia de vida profesional muy valiosa, pero no ha estado en el Estado. Y mover la planilla, en cualquier sentido, le pega a la gente. Habría que Y haber eso es lo que a endeudado- nosotros nos preocupa. ¿Habría que haber endeudado a Chile para financiar el alza de los precios Mire, del combustible? Pudo haber habido gradualidad. Segundo, igual el ministro a las 3 semanas ahora tuvo que cambiar la fórmula, porque si no subía la benzina un montón. Entonces dijo va a haber sorpresas. Bueno, la sorpresa es que tuvo que, en el fondo dijo va a haber sorpresas, pero cambiaron una decisión. Y yo valoro eso. Yo no critico que alguien tome esa decisión. Y toda decisión produce efecto y crítica. Si nosotros estamos todos los días expuestos a eso. Y creo que es lo que corresponde en un momento como este. Nos quedan unos poquitos minutitos, entonces aprovechemos de cambiar de tema. Quiero pasarme al área de la seguridad. Los datos reales lo que muestran es un mejoramiento de ciertas tasas. Por ejemplo, la tasa de homicidio que llegó a su pico más alto durante el último año tendió a disminuir. La victimización en términos generales también ha tendido a moderarse levemente, pero aún así más del 70% de los chilenos tiene alto temor a ser víctima de algún tipo de delito, y el que más les preocupa principalmente es el estado del narcotráfico, el crimen organizado, homicidios, sicariatos, ese tipo de delitos de alta connotación, ¿cierto? En ese contexto, el 66% más o menos de los chilenos cree que el Estado está un poco sobrepasado con la delincuencia. ¿Cómo ven ustedes al Estado y al gobierno en particular? ¿Tenemos la capacidad de controlar esta situación y dar señales concretas a los chilenos para poder devolverles esa tranquilidad tan importante que ayuda a ganar calidad de vida, señor Macaya? Gobernar implica priorizar, tomar decisiones difíciles y decir un peso que me gasto acá es un peso que dejo de gastar en otro lugar. Probablemente en una lancha, en una cuestión del costo de la benzina, el Estado toma la decisión de priorizar en la parafina para los más vulnerables, a propósito de esa discusión, o en el transporte público y que las tarifas del transporte público no subieran. Y en este tema que tú me preguntas, yo creo que tiene que haber una prioridad absoluta. Chile, y recibimos un informe hace algunas semanas atrás, más o menos reservado, pero se hizo público, así que lo puedo decir. Tenemos un problema con nuestra dotación de carabineros. Nos faltan como 6.000 carabineros que debieran estar en la institución y que implica recursos. De hecho, 6.000 carabineros representan más o menos lo que te pudiste haber ahorrado en el MEPCO. O sea, por eso cuando te digo, como la plata del Estado siendo fungible, pero también tú tienes que priorizar y tienes que tomar la definición de si financia un festival de cine para adultos o una cuestión que... Por eso creo que hay una lógica de mirar el tema de la seguridad hoy día como la prioridad número uno, sin lugar a dudas, junto con el crecimiento económico. Yo no tengo ninguna duda de que esta es una tarea absolutamente pendiente. Han pasado 58 días del gobierno. Hay hitos muy simbólicos. A mí me gustó mucho que el Estado de Chile, después de 3 años, haya logrado entrar a Temucuicú, y ayer no lo había logrado. La última vez que habían entrado lo habían recibido a balazo. Ayer también lo recibieron a balazo, pero por lo menos hubo resultados de una operación que terminó sin fallecidos, sin personal policial afectado y con detenciones. Muy relevantes. Y van a ser cosas simbólicas al principio, van a ser que, oye, la zanja, yo no tengo ninguna duda que la zanja no termina la inmigración irregular en nuestro país, es un simbolismo, se tiene que comunicar bien, como tú dices, hay números que han ido mejorando, no tengo ninguna duda que hay una convicción diferente respecto a la relación con las policías. La parte de la izquierda, y en eso no es la senadora Bodanovich, pero parte de la izquierda trató muy mal a Carabineros, no se sintieron respaldados del 2019 en adelante. Y probablemente una de las razones por la que esa institución hoy día tiene menos vocaciones, menos personas interesadas en ingresar a la institución,
Y eso evidentemente ha tenido un impacto en la seguridad también. Carabineros que no se sintieron respaldados en su función, muchos sufriendo hoy día persecuciones judiciales a propósito de actuaciones a las que salieron a la calle no con la intención de causar daño, sino que con la intención de hacer su pega, defender, terminaron generándose situaciones lamentablemente que tenían que ver con derechos fundamentales de personas y ese no respaldo hace que esa institución también haya sido mermada en su moral. Yo creo que tenemos ahí ha ido cambiando eso. Yo creo que está cada vez mejor. Yo creo que la izquierda también ha aprendido a porrazos de que la seguridad y la refundación de Carabineros no era un camino adecuado para ver de qué manera lo hacíamos frente a la seguridad. Tampoco era un camino adecuado quienes romantizaban la inmigración irregular y la ponían como un derecho casi humano. Esta semana, de hecho, tuvimos una discusión legislativa ahí que yo creo que se va a encaminar bien, que tiene que ver con el ingreso clandestino y la tipificación como delito. Hay que mezclar las señales públicas con la eficiencia en la actuación del Estado, donde bueno, la ministra de Seguridad ha sido de las personas quizás más comunicacionalmente golpeadas, desafiadas, por ponerse amarreadas, no sé cómo se le quiere poner, pero no ha estado fácil la tarea de la ministra de Seguridad. Y ahí tenemos ciertamente un desafío fundamental en nuestro país. No sacamos nada con pedirle a los inversionistas, a las personas que vengan a ayudarnos a crecer, a generar empleos, y al final del día les tenemos este impuesto donde en materia de seguridad se gasta harta plata de la que eventualmente tendría que ir para otros fines dentro de las empresas, mucha plata. Es un impuesto más y es una responsabilidad del Estado que tiene que ser garante como socio en la utilidad de esa empresa de garantizar las condiciones para que el país pueda funcionar normalmente con las condiciones de seguridad. Senadora, ¿tiene el Estado capacidad para enfrentar a la delincuencia, reducir el temor? Y digo el Estado más allá del gobierno, ¿cierto? Porque todos de alguna manera tenemos un rol en este sentido. ¿Y qué señales cree que podríamos dar concretas para enfrentar, ¿cierto?, este flagelo que ha sido durante muchos años ya la principal preocupación de los chilenos? El Estado tiene la obligación de entregar la seguridad. Ese es el derecho básico humano esencial. El pacto social se funda en que yo entrego parte de mis libertades al Estado para que el Estado me defienda. Si ese pacto social no se cumple, ¿para qué está el Estado? Entonces aquí no nos podemos preguntar si el Estado puede, el Estado tiene que. Y el Estado tiene que usar todas sus herramientas. Y este no es solo un tema financiero, también es un tema de definición política. Mire, más allá de todas las polémicas de la ministra de Seguridad, yo creo que la pregunta es, ¿cuál es el plan del gobierno que dijo que quedaban horas? Porque había un reloj que contaba. ¿Ah? Así como el presidente Piñera dijo, delincuentes, se les acabó la fiesta. ¿Ah? Bueno, había aquí un reloj que contaba las horas que faltaban para que llegara el gobierno y cambiara la situación. Entonces, ¿qué habría esperado yo? En un día. Sí, no, ¿qué habría esperado yo? Que hubiera un plan. Que el primer día me hubieran dicho, este es mi plan contra el narcotráfico, la tenencia ilegal de armas, que es el grave problema que tenemos en Chile. Los homicidios que nosotros tenemos derivan del crimen organizado. Ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿y dónde está eso? Se sabe, hay un diagnóstico claro. Hay poblaciones que están tomadas por el narco, hay cobertura social del narcotráfico. Eso es lo que ocurre también. Son empresas transnacionales hoy día. Son empresas transnacionales. Entonces, si sabemos cuál es el problema, ¿qué es lo que nos plantea el gobierno como solución? Y el gobierno lo tiene que hacer porque tiene las entidades a su cargo. El Ministerio de Seguridad, que por Dios que nos costó crearlo, porque hace muchos años que se venía hablando de esto, y fue en ese tiempo la derecha la que se opuso a la creación de ese ministerio por motivaciones políticas, porque no querían esta dualidad del ministro del Interior y el ministro de Seguridad, que afortunadamente hoy día existe, y fíjese que hubo que hacer un consejo de gabinete para que todos se pusieran de acuerdo, para que dijeran que el ministro del Interior es el que manda. Yo lo encuentro fantástico. Pero bueno, qué bueno que se tomó esa decisión. Entonces, les digo, nosotros como país tenemos esa obligación. No podemos seguir dejando a la gente entregada a lo que ocurre en las poblaciones es dramático. Las balas perdidas, los niños muertos. Y eso es porque no hay un control del Estado. Entonces, todas las herramientas del Estado. Y tiene razón Javier en el tema a lo mejor de Carabineros en ciertos temas. Pero quiero decirle, el Congreso, no voy a hablar de un sector o de otro, el Congreso les dio certeza jurídica a los Carabineros.
a las policías, porque se dictó una ley que se llama Ley Naín Ratamal. El Partido Socialista de Chile la votó a favor y harto que nos pegaron por eso. Sí, pues. ¿Ah? Pero porque tenemos la convicción de que es necesario que todo el Estado y todas las fuerzas del Estado estén en ese combate y que todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo, pero hay que ponerle un plan y esa es la tarea del Ministerio de Seguridad. La ministra de Seguridad lo que tiene que hacer es un plan contra el terrorismo. Nos demoramos 13 años en sacar la ley antiterrorista. De esa ley antiterrorista yo soy autora. Y hoy día tenemos una ley antiterrorista que no hay que interpretar si la persona tenía un ánimo o no terrorista con la bomba. No, poner una bomba es un acto terrorista, no hay discusión. ¿Ya? No, es que antes esto quedaba entregado a los tribunales. Entonces, hoy día tenemos un marco de certeza jurídica, terrorista, para carabineros, y ese mismo marco de certeza jurídica es el que también tenemos que tener en materia económica. ¿Ven? Para eso hay que construir esos acuerdos. A lo mejor va a haber sectores que no van a estar de acuerdo, unos para allá, otros para acá, pero un grueso vamos a estar en un acuerdo, pero en un acuerdo que sea bueno para el país y con una certeza de largo plazo y que involucre los distintos temas que hemos ido tratando. Senador Macaya, senadora Bodanovich. Yo le quiero tirar gracias. un piropo a la senadora Bodanovich. Un piropo, pero ella fue capaz, de verdad, en materia de seguridad, de ir a contracorriente contra la izquierda extrema, los comunistas. Ella menciona la ley Naín Retamal, o sea, que en el fondo era darle un estatuto de protección a los carabineros. Y fíjate que la criticaron. Fue a usted, a muchos de los socialistas, y en el gobierno del presidente Boric, gracias en ese entonces senador Coloma y gracias a las bancadas del Partido Socialista y lo que yo denomino izquierda más democrática, está bien que no hay que hacer esos calificativos, senadora, pero se logró un acuerdo importante como nunca en materia de seguridad y esas bases yo creo que hoy día van a permitir que cambiemos el Estado en materia de seguridad, apoyando a Carabineros y todo. Yo creo que en materia económica puede pasar lo mismo, si somos capaces de entender de que acá las señales importan. El ministro Quiroz viene acá en un rato más, vamos a estar conversando. Yo creo que se puede dar ese espacio de conversación, así que seamos optimistas. No tengo ninguna duda que compartimos objetivos. Todos queremos que Chile crezca, que Chile sea un país más seguro. Y este espacio, el Chile Day, también nos da la posibilidad de poder conversar, a ver si logramos ponernos de acuerdo de cuáles son los mecanismos y los objetivos para lograr ese camino. Muchas gracias, senador Macaya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Bodanovich. Muchas gracias. Nos vemos en Toronto. Nos vemos en Toronto. Thank you, Senator Macaya, Senator Bodanovich, and Mr. Isaacson, for this interesting conversation about Chile's political future. One message for me, Senator Bodanovich. I don't know if she can hear me. Senator, one message for you. This conference is generally people say that everything is private, no recording. Everything is recorded, so we have a streaming at the Chile Day website. So Senator Macaya is recording and everything he said. Now we will move to a networking branch in the Petit Salon. So please take the time to have an informal conversation with other participants. And this is very important. We will reconvene at 12:30. So 12:30 here at the Grand Salon. Thank you.